porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, tengan todos ustedes. Qué bien que nos acompañen, qué bien que estén con nosotros hoy ya 5 de octubre. Ha empezado uno de los meses más hermosos del año, el mes de octubre. Es maravilloso el mes de octubre, salir a carretera en octubre, ha terminado ya lo que es la lluvia, las tormentas y el campo está limpio, empieza la floración, vienen esos paisajes maravillosos, manchones de amarillo con todas estas flores de Santa María, flor de Santa Julia, flores de girasoles, hay campos también con manchones morados, en fin, pues hay que disfrutar el mes de octubre. Pero antes de entrar de lleno en nuestro tema, que tiene que ver justamente con ese disfrute a través de todos los sentidos, con la presencia de Marcelo Velázquez, quiero hacer varios comentarios. Queremos felicitar al doctor Pepe Ainsa. Pepe Ainsa, que este fin de semana ha cumplido sus primeros 80 años. Entonces le enviamos un saludo muy cariñoso, muy especial al doctor Pepe Ainsa, que seguramente junto a su tacita de café o de té de hierbabuena, Pepe, estará disfrutando también este programa. Un abrazo muy cariñoso y ahí están sus primeros 80 años, con esa energía, con esa capacidad, con esa alegría que ha caracterizado toda la vida, Pepe Ainsa. También me gustaría recordarles a todos ustedes que hoy por la tarde, a las 6:30 de la tarde, nada menos que en Palacio de Gobierno, Jalisco le rinde un homenaje a Rafael Samarripa. Están todos ustedes cordialmente invitados. Hoy, 6:30, Palacio de Gobierno, y también se inaugura su exposición tanto en la Sala Giroleta de Palacio de Gobierno como una extensión en el Museo Regional. Hoy es una actividad muy importante y me parece que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, van a disfrutarla muchísimo. También quiero felicitar a Doris Topete por toda una vida de trabajo y porque este fin de semana también presentó su decimoprimera muestra internacional de ballet clásico y contemporáneo, que fue todo un éxito en el Teatro Degollado. Así que también para Doris estuvo el 3 de octubre pasado, es decir, el sábado pasado en el Teatro Degollado, con una maravillosa conjunción de artistas, bailarines, jóvenes, pequeños, grandes, pero principalmente pues ese ramillete de bailarines y con la presencia de varios países. Así que Doris Topete, enhorabuena por ello y por 40 años en el magisterio de la danza, 40 años formando bailarines en Guadalajara. Enhorabuena por ello, Doris Topete. Y finalmente le enviamos un saludo muy especial a nuestra compañera Irma Márquez, que bueno, ella, lo voy a manejar así, tuvo la oportunidad de que su cuerpo le dijera algo anda mal con un síntoma y acaba de ser intervenida quirúrgicamente, afortunadamente, porque todo salió muy bien. Entonces le enviamos a Irma Márquez nuestro cariño y bueno, la extrañamos en este curso que tuvimos ahí en Chacala. Hubo esta situación, pero sabemos que está muy bien y estamos todo el grupo con ella. Muchísimas felicidades, porque yo creo que cuando se vence un obstáculo y cuando se le hace caso al cuerpo lo que está diciendo, pues bueno, entonces es el restablecimiento completo. Te lo deseamos muy pronto, Irma, para que pronto otra vez estés con nuestro grupo y bueno, con ese optimismo, ese cariño, ese entusiasmo que es característica tuya. Irma, un abrazo muy cariñoso por parte del grupo, en mi persona, te lo envío con mucho cariño. Y bueno, les decía que es el momento de disfrutar del mes de octubre. En realidad, cada mes tiene sus propios afanes, sus propias alegrías, sus propias características. Acabamos de pasar un mes lleno de color, lleno de reflexión en relación con nuestra patria, con nuestro país, pero ahora viene el mes de octubre. El mes de octubre cuya característica es la floración, la renovación de la naturaleza, ciertamente para mi gusto, uno de los meses más hermosos del año y claro, como dice la canción, una de las lunas más hermosas del año también, el mes de octubre. Y sobre este tema ya está hoy con nosotros nuestro gran amigo y colaborador Marcelo Velázquez. Marcelo, muy buenos días. Hola Yolanda, buenos días. Saludos a todos los que nos están oyendo y ojalá y les guste el programa. Yo lo he preparado con mucho cariño, porque el mes de octubre realmente es muy especial. Así como yo entiendo que la primavera es la época de la reproducción de la naturaleza, o sea, la naturaleza se vuelve exuberante, pero en la función de reproducirse, el mes de octubre es el mes del romanticismo.
la naturaleza le coquetea a la vida, es como un tiempo antes de irse a dormir, como ese momento antes de llegar la noche en el ciclo diario de la vida, es como el momento en que la naturaleza se pinta, se arregla y sale a decirte aquí estoy lista para que me digas unas palabras de amor, me platiques un poema o algo. Es una exuberancia mucho más sencilla, menos escandalosa, pero la primavera te impulsa a moverte y octubre te impulsa a reflexionar, a volverte hacia ti, no a salir de ti, sino a ir volteando hacia ti. Entonces es una maravilla realmente ver el campo en este tiempo, el bosque, es muy distinto de verlo en primavera. La temperatura es menos fuerte que cuando estás en primavera, que el sol es mucho más caliente. Ahorita la tarde es muy fresca, las mañanas son muy frescas, al mediodía hace mucho calor, pero es eso, ese es el momento del amor en la naturaleza. Creo que es uno de los meses más hermosos de todo el año. A mí me encanta octubre. Y en octubre, yo no sé si son coincidencias, pero en general a mí me han pasado cosas maravillosas en el mes de octubre. Coincide, qué sé yo, presentaciones de libros en octubre, conocer personas importantes en mi vida en octubre, vivir situaciones especiales en octubre. A lo mejor es parte de ese juego que uno mismo se presenta con ciertas recurrencias, ciertos sortilegios, pero sí, es un mes maravilloso y esperemos que usted también disfrute del mes de octubre. Y por lo pronto vamos a ver qué nos comparte Marcelo en relación con las imágenes que nos da este mes de octubre. Le comentaba a Marcelo que tuve la oportunidad de salir a Carretera Claro, fuimos hasta Chacala, Mar de Jade, que es un lugar maravilloso, es ecoturismo y a la orilla del mar. Entonces todo el camino te podrás imaginar esos manchones amarillos, incluso el paisaje tequilero azul, también espléndido. Y bueno, pues es una delicia gozar de estos paisajes, Marcelo. Sí, y fíjate que hay que entender una cosa. Nosotros aquí cerca de Guadalajara tenemos cosas muy impresionantes por visitar. Supongo que en todos lados debe de haber cosas maravillosas, en cualquier ciudad, en cualquier lugar. Sin embargo, estando aquí en Guadalajara, muchas veces la gente no salimos o no vamos porque, porque ¿qué puede haber? Pero es que Jalisco realmente, y aquí en los alrededores de Guadalajara, no tienes que irte 200 kilómetros al norte. Nomás es salir 30 kilómetros alrededor de Guadalajara y encuentras desierto, o sea, por decir, rumbo a donde tú fuiste cuando pasas por el Seboruco, ese contraste impresionante entre la gran vegetación y luego ese paisaje tórrido, negro, que hay, o sea, es... Sin embargo, a propósito del Seboruco, que efectivamente cruzamos por el Seboruco, yo te diría algo, la vegetación se ha impuesto incluso en medio de esa lava negra, de todo ese paisaje, en medio de las plantas, de las piedras negras rocosas, pues, se impone la vegetación, ya alterna la vegetación, y también es interesante ver cómo la vida se va imponiendo, no importa cómo sea el paisaje. No me vas a, o sea, la vida, hagamos lo que hagamos, la vida siempre dirá, se podrá, si le sigues, se va a acabar tu mundo, pero no la vida. O sea, muy probablemente nosotros desaparezcamos del mapa, pero la vida va a volver a gritar. O sea, la vida grita en cualquier esquina. O sea, en cualquier esquinita vas a veces por las calles, ves una grieta en la banqueta y hay una flor. Y hay una flor. Sí. Una de las imágenes que a mí más me ha impresionado fue alguna vez en el cementerio. Había una tumba cubierta de mármol. ¿Va usted a creer que en medio del mármol había una pequeña florecita amarilla naciendo en el mármol mismo? ¿Cómo te explicas esto? Maravilloso, de alguna manera encontró la ruta para salir al aire. Fíjate qué interesante cómo la naturaleza encuentra sus caminos. Y ahora, después de las lluvias, los arroyos crecidos, las libélulas que están en pleno romance, haciendo el amor en el aire encima de las piedras de los arroyos. La verdad es que sí, el mes de octubre es algo excepcional. No es romanticismo gratuito, es reconocimiento de la vida que se nos impone y que está ahí para decirnos, tú también estás viviendo y qué maravilla, ¿no? Sí, yo en estos varios programas que hemos hecho a lo largo del año, he estado siempre tratando de
a lo mejor soy muy reiterativo, pero es la única manera de poder entender las cosas a simple vista. Estamos demasiado nos hacen, o sea, tenemos una cultura de que tenemos que estimular mucho los sentidos todo el tiempo. Las cosas cada vez son más. Los colores en las pantallas de cine son más vibrantes, los sonidos. Vas a los espectáculos y cada vez más tecnología que sientes que se te vienen encima. Ves los juegos en las computadoras, o sea, todo es exaltar los sentidos, hacer que tus sentidos vibren a través de estimulaciones. Pero hay que recordar que la vida realmente no se da de esa manera. Algo que yo traía preparado para que reflexionáramos hasta cierto punto de cómo se puede llegar a tener unas sensaciones. Hay que prepararse para recibir lo que la naturaleza te dice. Hoy dicen que el hombre ha cambiado la evolución por el hecho de que las cosas, de que ya no recuerda, ya no tenemos el contacto con eso. ¿Por qué existe el romanticismo? No es gratuito, es que la naturaleza te lo grita, así como te grita el trabajar y te grita el comer y te grita la noche y te grita el día, también te grita el romance y también te grita la reproducción, así te es. grita todo. O sea, la naturaleza, nosotros somos en la naturaleza. Somos naturaleza. Ajá. Entonces, toda esta reflexión a lo largo del mes me llevó a un pasaje bíblico que viene en Reyes 19, en la parte donde Elías está muy enojado porque algo pasó con Jezabel, o no me acuerdo con quién. Pero se va muy enojado. Es que lo importante no es la historia, claro, sino está muy enojado y se va lejos. Entonces dice, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva, y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Sí. Con eso nos quedamos en lo que vamos al corte, para que reflexionemos un poco. Muy bien, vamos a ir al corte entonces. Aproveche para marcar el 3030-5350. Y tenemos 5 revistas Ahuehuete, la más reciente, y usted se la puede llevar. Simplemente nos marca y nos dice, yo quiero una revista, y cuenta con ella. De acuerdo a las 5 primeras personas que llamen, tienen una revista Ahuehuete. Volvemos en un momento, el teléfono es el 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con usted esta mañana nos acompaña esta mañana y ya está con nosotros nuestro compañero Marcelo con Mi realidad a través de todos los sentidos. Yo creo que ya es momento que veamos algunas imágenes y algunas producciones que ha hecho Marcelo para compartir con todos ustedes. Marcelo. Yo creo que si vamos a ver las imágenes solas nos van a sorprender, nos van a hablar por sí mismas. No son las grandes producciones, pero creo que se puede uno situar en ese lugar. Entonces, al principio estábamos viendo un pasaje de Elías, y que Elías, el Señor en el viento suave, es donde aparentemente se aparece. O sea, ¿y qué es Se muestra. Se muestra. Y lo que estamos viendo, para las personas que están escuchándonos nada más, estamos en el fondo de la barranca de Huentitán. Al fondo se ve el puente de Arcediano. Es una maravilla ese lugar ahorita. Sí. Lo arreglaron. Quizás no todas las personas puedan ir, o no sea tan fácil, porque realmente llegar a Arcediano como caminando, a las personas mayores, pues está muy complicado, porque hay que dar un rodeo impresionante por el otro lado de la barranca para modo de llegar. Pero las personas que pueden bajar la barranca, personas que no tienen problema, es una maravilla. Realmente la barranca ahorita está hermosísima. O sea, desde la parte de abajo llegas, lo que tú decías, las libélulas andan volando encima de las plantas. Ahorita es una cantidad impresionante la que hay. Libélulas, avispas, abejas, moscos, chicharras, las ranas. O sea, es impresionante. Aparte, los paisajes que te va ofreciendo la barranca cuando vas abajo,
cuando vas bajando es que son muchos, o sea, entras en el bosque totalmente cubierto de árboles donde no te da ni el sol ni nada, luego de repente entras a despeñaderos donde el sol te da de lleno, donde ves la foresta hacia abajo, hacia arriba, ves aquellos acantilados, o sea, si vas sensible a las situaciones, te das cuenta de lo que la naturaleza te dice, de que eres parte de un todo, o sea, no sales sobrando, o sea, no te dice la naturaleza un mensaje, por decir, del cine. A mí muchas veces el mensaje del cine te dice lo que no eres. Esto que vas a ver a una película es lo que tú no eres. Pero cuando vas a la barranca, mira, un burro que nos encontramos allí, que estaba, o sea, es que es muy impresionante porque te sientes en el lugar. La barranca, la naturaleza en general es como una madre, y como madre que es, abraza. Por lo tanto, nunca vas a un lugar con naturaleza donde sientas que la naturaleza te dice, vete, quítate. Aquí estamos, o sea, ven, mira. Entonces, pero tienes que ir preparado para eso, o sea, sí se tiene que ir preparado, vas a ensuciarte, va a haber pues tierra, vas a sudar, vas a estar en contacto contigo. No es ir a un lugar preparado para recibirte, es ir a un lugar preparado para convivir con. O sea, la naturaleza te recibe siempre y cuando tú quieras estar con ella. Si tú no quieres estar con ella, la naturaleza, pues te respeta. Te necesita. Y te respeta. O sea, si nada más quieres pasar por ahí, te dice adiós. Si quieres entablar relación con ella, que entablar relación con la naturaleza es entablar relación contigo mismo. El verde te recuerda siempre a los sentidos, te recuerda a la vida. No sé si las personas que tienen la vista cansada o algo les han dicho, pero los doctores, los oftalmólogos, te recomiendan que cuando estés trabajando mucho en oficina y demás, trates de voltear a ver algo verde para que te descanse la vista, porque lo verde te descansa la vista. El amarillo te altera. Por eso se dan estas cosas en la naturaleza. O sea, el otoño te prepara para el invierno. O sea, muévete a prepararte antes de que llegue el tiempo en el cual no va a haber nada. El blanco te duerme. O sea, el blanco, los hospitales por eso son blancos. O sea, es que somos en la naturaleza. Lo que pasa es que hoy ya no lo vemos, pero todo esto, o sea, todo ese estudio de los amarillos, de los anaranjados, de los rojos, o sea, ¿por qué la primavera es roja? O sea, ¿por qué las flores en su mayoría son tonos rojos, rosas o morados, pero todos tienen en su función, o sea, en su formación tienen el tono rojo de fondo? Es pasión, es reproducción. O sea, las temporadas del año tienen sus colores y uno es sensible a ellos, aunque no lo tenga consciente. Entonces, ahorita es el verde y va a dar paso al amarillo, a prepararnos para un tiempo en el cual no hay nada, es invierno. Quizás aquí no tan marcado, pero finalmente aún así se da. No sé cómo lo... No, me parece maravillosa esa lectura y cada uno de nosotros puede recibirlo. Hay personas que somos un poco más sensibles a los cambios de la naturaleza, hay otras personas que aparentemente o conscientemente parecerían decir, a mí no me pasa nada, pero hay personas que sí, que si la luna es llena, que si no es llena, que si uno está muy, muy alerta, tu cuerpo, tu piel, tu ser completo, esa sustantividad psicoorgánica que somos, pues estamos completamente abiertas a los cambios. Y esa es la idea, ¿no? Que incida el color, las texturas, el clima, los pequeños cambios. Y cuando vives muy alerta a ello, pues todo el año es un misterio para empezar y es una sorpresa que tú mencionabas mucho el color rojo, pero en esta época también llegan las flores azules, estas flores redondas maravillosas que parecen colgadas de las paredes de una colina o de un cerro, qué sé yo, y que bueno, te llenan de alegría. Dices, ¿qué es esto? ¿Qué esculturas maravillosas? ¿Qué pinturas? ¿Qué cuadros espléndidos? Tiene el arte de la naturaleza, ¿no? Sí, y fíjate lo que decías tú, el color azul, o sea, se dan mucho las plantas de colores azules y colores amarillos, casi no hay rojas en este tiempo, las rojas no se dan ahorita. El azul es un color que es para es un color que te provoca nostalgia.
La nostalgia. Acuérdense que realmente esto es psicológico. En psicología te dicen que la felicidad es la creación de recuerdos. O sea, cuando una persona se contacta con sus recuerdos, se da cuenta de que no puede ser infeliz. Porque en tus recuerdos hay momentos muy felices y hay momentos tristes, pero en general te dicen que tú tienes o sea, te dicen que tu vida no ha pasado como si nada. O sea, tu vida tiene un sentido en la existencia. Entonces yo a mí por decir, ahora que fuimos a la Barranca, que fui al Centinela, que fui o sea, que anduvimos yendo a lugares para tomar estas imágenes, ¿qué voy a encontrar ahí? O sea, ¿qué es lo que voy a encontrar? A lo mejor cada quien tiene sus propios caminos, no tiene que ver que con todo mundo lo vaya a hacer así. Yo en lo particular yo he sido muy feliz en esos lugares, o sea, yo he hecho cosas muy, muy interesantes en mi vida, en esos lugares, he compartido cosas muy importantes en mi vida. Entonces, llegar ahí, o sea, llegar ahí en la búsqueda de lo que yo he sido ahí y ver lo que ahora soy ahí mismo, es algo que te estruja, desde el fondo te estruja, pero de una manera sutil. O sea, es una manera sutil, es sentir la brisa del aire en la piel. O sea, es como eso. Los recuerdos no te dan cachetadas. Las revelaciones se te dan 1 o 2 veces en la vida y a lo mejor son una cachetada en una revelación de algo que andas buscando una respuesta y el camino se bifurca y en ese momento es una cachetada. Pero generalmente en la vida no tienes eso. En la vida es tranquilo, las cosas tranquilas llegan. Es más lo que te dice la brisa en la piel del aire que el sol a plomo en tu piel quemándote. O sea, es el sol templado, el sol de las 10 de la mañana te dice más que el sol que está a las 12 del día cayendo a plomo sobre ti, porque lo que quieres es irte. Esta imagen es todavía en la Barranca también, o sea, aquí si te fijan ya el sol ya está a plomo. Esa parte es la parte donde está la vía. Entonces no sé, a mí me dice mucho, porque la vía para mí es un reto. Cuando yo fui la primera vez, yo tengo pánico a las alturas. Entonces, la primera vez yo me quedé paralizado en ese lugar. No me podía mover. ¿En dónde dices? En la vía de la Barranca de Huentitán. Para bajar la barranca llega un momento que hay un malacate que subía y bajaba a la gente que trabajaba en la Comisión Federal. Sí. Pero esa vía se utiliza para subir y bajar por ahí. Pero es un reto para mí extremo. ¿Por qué? Porque hay una parte donde está muy inclinada que sientes que te vas a caer. Ok, recordar eso y ver que ahora la puedo subir como si nada, o sea, es algo que te dice, y ahí está la mano del hombre metida, pero está rodeada por la naturaleza, o sea, hay gente, iba caminando, iba un papá con un niño que le decía, ¿cómo construirían esta papá aquí tan parado que está? O sea, y si ves las fotos de la entrada de la barranca, cómo la construyeron, pues te das cuenta que fue muy complicado. Aparte, hay que darnos cuenta que todo tiene que ver con todo le vamos dando lo que somos. Por decir, en el puente de Arcediano hace como 100 años, se utilizaba, Arcediano era como la garita, era la frontera entre Guadalajara y el resto del mundo. Acuérdense que Guadalajara siempre se sintió como ombligo del mundo, o sea, éramos como los importantes. Entonces, para llegar a Guadalajara desde Arcediano, en Arcediano no dejaban pasar a los indígenas con calzones de manta. O sea, con el pantalón de manta, tenían que ponerse pantalones. Y hasta ahí, hasta Arcediano, podía llegar la gente vestida a su usanza. Ya de ahí se tenía que vestir como persona de ciudad. Te tenían que poner pantalones de vestir para poder llegar a Guadalajara. Entonces, Arcediano es algo muy importante, aparte de que fue el primer puente colgante que hubo en México. Y que es hermoso. Esa parte es el río. Que si lo van y lo ven ahorita, el río es impresionante, porque el río realmente me traje entre las cosas que había, traje pero yo creo que lo vemos más adelante, pero tiene que ver con el río, de la barranca de Huentitán, porque el río te llama como a que te des cuenta de la eternidad en el momento. Vamos a ir a un corte y regresamos. Muchas gracias, Ángeles, Barcha, Claudia, nuestros compañeros en apoyo de producción. El teléfono es el 3030-5350.
3030-5350. Y volvemos en un momento con todos ustedes. Muchas gracias a nuestra compañera Irlanda Tostado en la asistencia de producción. Hoy está compartiendo con nosotros este trabajo de producción con el equipo en vivo. Volvemos en un momento con todos ustedes. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos varias llamadas del público al 3030-5350. Sara Sánchez nos dice, me parece muy interesante el programa y darme cuenta que a veces somos muy distraídos los seres humanos y que, es importante darnos cuenta de lo hermoso que es el mes de octubre. Gracias, Sara, y cuenta con tu revista, por supuesto. Ana Sandoval, saludos a todo el equipo y les felicito por esta plática tan bonita, nos dice, y revista, claro, Ana, cuentas con tu revista y ya van 2. Susana Espinosa, me parece muy interesante el tema y felicito hoy a los conductores del programa, nos dice, gracias, muchas gracias Susana, y tienes tu revista, ya van 3. Nora Patricia Larios, felicito a los conductores porque me gusta mucho cómo están tratando y subrayo, dice, el entusiasmo de Marcelo. Sí, Nora Patricia, Marcelo tiene a su favor un gran entusiasmo, no solo en el programa, por la vida en general, y eso hace que disfrute mucho la vida. Bueno, la intensidad de vivir es maravilloso. Sí, es una característica aquí de Marcelo, por supuesto. Marta Michel, me gustaría que platicaran un poco más sobre Chapala, porque es un lugar que yo no conozco mucho, dice Marta Michel. Chapala, tendrías que conocerlo, Marta, y darte no solamente lo que es Chapala, digamos, la cabecera, sino todos los pueblos ribereños, ¿no? Desde Ajijic, San Juan Cosalá, San José, en fin, todo esto, toda esta parte. Se me figura que está hablando de Chacala, ¿no? De donde tú fuiste. Aquí me escribieron Chapala, pero si es Chacala, es una bahía espléndida que está, es Chacala Nayarit, si se refiere a Chacala, es Chacala Nayarit, y sí es una bahía maravillosa donde llega el mar espléndido, y que hay mucha exuberancia, es como una selva, vaya, está cerca de Las Varas, está cerca de Compostela, es Nayarit, Chacala, y sí, es un lugar maravilloso, y ahí hay un hotel que se llama Mar de Jade, es ecoturismo, es un hotel en donde usted no va a encontrar aparatos de televisión ni teléfonos, es un hotel, todo el mundo se llama a comer, es un buffet, hacen sus propias mermeladas, sus propias comidas, entonces es un lugar como para descansar maravilloso, ¿no? Bueno, Antonio Uribe dice, felicito a Marcelo por su efusividad, dice, y certeza en el desarrollo del tema, y coincido con él. Dice, yo visité la barranca ayer y lo que más me llamó la atención es que había gente pescando. Es increíble que aún ahí en el río ese se dé la vida, dice, había gente pescando. Jorge Valencia Rentería dice, me conmovieron las imágenes de Marcelo, pero hay que recordar que se destruyó el pueblo de Arcediano y ni siquiera llevaron a cabo un proyecto. Sí, eso es lo que le comentaba en el corte a Marcelo, justamente, es una pena, porque bueno, se destruyó un pueblo que estaba ahí proliferando y incluso se defendieron hasta sus últimas consecuencias, muchas personas ahí en esas casitas que había de colores fuertes, moradas, rojas, rosas, era un pueblo hermosísimo y bueno, sí lo lamentamos profundamente, es cuando se entiende mal el progreso, ¿verdad? Pero no sé si quieres comentar algo. Yo Marcelo. tengo entendido con respecto a lo contaminado del río, digo, todos los ríos de México están contaminados, pero sí. Entiendo que la parte más cruda de la contaminación del río de la Barranca se da adelante de Arcediano, donde se junta con el río Lerma. Sí. La parte del río Verde está contaminada porque, bueno, en México todos los ríos están contaminados, pero creo que todavía allí no es la situación extrema que se da en más adelante, por decir, sí, ya donde, en la barranca de Huentitán, en el Parque El Mirador, donde uno ve a esa altura del río, ahí sí, ya el río ya se juntó. Espumarajos amarillos horribles, ciertamente. Sí, porque no, allí ni siquiera huele mal, o sea, no, realmente es un río. Dentro de lo que cabe todavía se puede decir que sí hay vida, en él todavía se da la El que vida. pasa por el puente de Arcediano. El que pasa todavía por el puente de Arcediano. Tengo entendido, y alguien me puede desmentir, es algo que tengo entendido yo, no lo puedo decir yo, mire, la geografía va así, no, es algo que yo tengo más o menos claro. En alguna ocasión alguien de por allí me explicó que lo contaminado del río empieza más adelante. Más adelante. Sí.
Por lo pronto, ahí está. Hay un pasaje en el libro de Siddhartha, donde Siddhartha le pregunta a Vasudeva, están platicando Vasudeva y Siddhartha acerca del río. Vasudeva es el que pasaba en una balsa, pasaba a los que venían peregrinos de un lado a otro del río. Que es muy curioso, porque si tomas en cuenta o sea, lo que significa el río, es como ayudaba a pasar a la gente de un lado de la vida al otro lado de la vida. Como Caronte. Ajá, pero es muy curioso, porque pasaban por la vida. Los viajeros y ellos, o sea, Siddhartha y Vasudeva, se quedaron en la vida, a un lado del pasar de la vida para verla pasar. Escuchando la sabiduría del río. Entonces hay una parte donde Siddhartha se emociona mucho porque le dice, ¿quieres decir esto? ¿Que el río está en todas partes a la vez? En su fuente y en la desembocadura, en la cascada, en la balsa, en la catarata, en el mar, en la montaña, en todas partes a la vez, y que para él solo existe el presente y desconoce la sombra del futuro. O sea, el río invariablemente, a los seres humanos el agua nos llama a la vida, porque la vida es algo que tenemos. Antes de llegar los seres humanos a la tierra, el agua ya existía, y muy probablemente cuando nos vayamos, el agua va a seguir existiendo. Pero es como una metáfora de la eternidad. O sea, el río está al principio y al final al mismo tiempo. Y no es el mismo el que está al principio que el que está al final, pero es el mismo. O sea, es un todo. No es el mismo, pero es lo mismo. Exactamente. O sea, es el hábitat de la eternidad. O sea, nosotros, creámoslo o no, desde antes de nacer estamos, y después de que nos muramos vamos a seguir estando. Y nuestra vida se va revelando día a día en nuestras acciones, pero nosotros estamos ahorita en lo que vamos a hacer mañana. Aunque no lo conozcamos, nosotros vamos por un camino en la vida. Habitamos la eternidad, y la eternidad no es un presente, un pasado y un futuro separados, es un todo. O sea, es el todo, el general. Allí estamos nosotros, habitando ese punto de eternidad. Pasar por encima del puente de Arcediano te hace ver un momento las aguas, el ruido del agua es impresionante, porque acaba cualquier cosa que tú oigas a lo lejos. Vienes por el río, o sea, el río no es escandaloso, pero se hace presente. Si tú vienes bajando la barranca, oyes el rumor del río. Tú puedes platicar, pero cuando estás en medio del río, el río te obliga a silenciarte. Solamente oyes lo cercano, porque él dice, espérate, aquí estoy. O sea, aquí estoy en este momento, no me puedes ignorar. Veme. Entonces es una manera, de veras, o sea, es así. Cuando tú estás enfrente de alguien, a lo mejor tú no vienes, la gente no sabe que estás cuando vienes en la esquina de la calle, de la cuadra. Pero cuando llegas a tu casa, tú estás. Entonces cambias el entorno del lugar en donde estás. Tu presencia cambia y altera el entorno. Eso, o sea, eso lo ves, es a lo que yo me refiero cuando te digo que la naturaleza te toma en cuenta. Si tú quieres estar ahí, la naturaleza te recibe y te toma en cuenta y te dice, mírame, y te estoy mirando. Te habla, te platica, invariablemente te hace volver hacia ti. Pero si tú nada más quieres pasar, la naturaleza tampoco te dice, ¡ey! ¿A dónde? Ven. No, la naturaleza es libertad absoluta. ¿Pasas por mí o pasas en mí? Tú decides en un momento dado. Lo que tiene es habitar la eternidad. Hay que tomar en cuenta que la vida y la naturaleza y la eternidad es un equilibrio entre eros y tanatos, entre la vida y la muerte, porque el otoño aparentemente es muerte, ¿no? Se están muriendo las hojas de los árboles y demás, pero no podría existir la vida si no existiera el otoño. Las cosas no son eternas. Hay una biología de la muerte. La muerte tiene una razón en la vida. Nosotros no tendríamos, por decir un ejemplo muy simple, si nosotros tenemos 5 dedos, porque hay células que cuando nosotros estábamos en formación se fueron muriendo para dividirlos. A ver, perdón. celular lo apagamos, ya está.
Si no se mueren las células que forman los huecos entre los dedos no se hacen. Ok, nosotros damos paso a otra vida. Si nosotros no nos morimos, no podemos dar paso a la vida nueva. No habría avance en la humanidad si fuéramos eternos. Estaríamos viviendo la época de las cavernas. ¿Por qué? Porque tendemos a mantener las cosas iguales. Por eso se dan ciclos. Tenemos una razón de vivir en la muerte. Eso te lo dice la naturaleza. Eso lo vives cuando estás en medio de la naturaleza, pero queriendo estar en medio de la naturaleza. Amigos nuestros, estamos con Marcelo Velázquez. Recuerde usted que nuestro programa está pasando por el 25.2, C7 Cultura. Los amigos que nos escuchan por la radio, muchísimas gracias, 96.3, 630, y también a través de nuestra página www.c7jalisco.com. Elige programas en vivo y aquí a las 9 con usted. Gracias por estar recibiendo nuestro programa. Tenemos en puerta el último corte del programa de hoy. Vamos a ir al corte en este momento, corte para identificación. Y le recuerdo nuestro teléfono, es el 30 30 53 50. Todavía tenemos alguna revista ahuehuete. Volvemos con usted después de este corte. A las 9 con usted. Regresamos. Estamos con usted esta mañana disfrutando estos primeros días de octubre e invitándole a usted a que disfrute también estos días de octubre. No necesariamente tiene que ir a hacer grandes viajes. Alrededor de Guadalajara, afortunadamente, tenemos esa posibilidad. Y también en los parques de Guadalajara, bueno, hasta en los camellones se ve la transformación, nuestros árboles, ¿no? Todavía hay colonias arboladas. Hay que disfrutar de los árboles y de esta época de octubre que nos llama a la reflexión, que nos llama también a estar al pendiente con todos nuestros sentidos. Fíjate, Marcelo y amigos, empieza el mes de octubre y yo lo percibo hasta en la piel, el cambio de clima, digamos, esa diferencia que hay, notable, cuando estás muy alerta, y no es que estés conscientemente alerta, es que tu ser está muy, muy abierto, ¿no? Pues hay personas que tienen la capacidad de que son más, dejan que o sea, sí, están más presentes en la sí, vida y en los ciclos de la vida. Otras lo tenemos o hacerlo más consciente. Por decir, aquí en Guadalajara, simplemente sin salir, las lunas de octubre de Guadalajara. Sí, son hermosas. De Guadalajara, esas sí son de aquí, le guste a quien le guste. Esas no existen en el Distrito Federal ni en Monterrey. No. Supongo que los alrededores, pero por decir, la gente de aquí de Tonalá, como a mediados de octubre, en unos días más, como ahí de las 9 de la noche, que vean la salida de la luna, porque la luna sale como a eso de las 9 de la noche. Es cuando sale tarde, no es la luna llena. Cuando sale tarde, cuando va en cuarto menguante, es cuando empieza a salir como a eso de 9, 9 y media de la noche. Es una luna enorme, pero gigantesca. No un 14% como ahora con la luna roja, que que vamos a verla un 14% más grande. No. Es un queso, pero del tamaño de una sandía. O sea, es una cosa gigantesca. Y no hay que hacer nada. Pasar por Avenida Río Nilo a las 9 y media de la noche y tienes la capacidad de ver esa luna anaranjada impresionante. Mira, desde la Avenida Juárez, yo nunca olvidaré, de pronto las colegiantas de aquella época, hace algunos años, por supuesto, caminábamos por la parte central de la Avenida Juárez, desde el Cine Variedades a la salida, caminando por la línea del medio, ya ves qué ocurrencias tiene uno en esas edades, por la línea del medio hasta Chapultepec. Entonces ibas viendo una luna impresionante desde la Avenida Juárez. O sea, no necesitas transportarte demasiado. Prácticamente de cualquier lado de la ciudad se disfruta esa luna. Sí, y hay que tomar en cuenta que ahora tenemos mucho la idea de que que el árbol, que pobrecito, pero lo vemos como turistas, o sea, lo vemos como si fuera el árbol una cosa externa a nosotros. Hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos una raíz profundísima en la naturaleza. Así es. Pero la naturaleza como forjadora del ser humano, o sea, hay que tomar en cuenta que los grandes pensadores o las grandes religiones, las grandes filosofías han tenido siempre la manzana de la tentación es el árbol del bien y del mal. O sea, un árbol es el que nos hace que nos demos cuenta de que estamos solos, o sea, de que somos individuos, o sea, es un árbol. Siddhartha alcanza el Siddhartha Gautama, no el del libro, la iluminación sentado en las raíces y a la sombra de un árbol. Uh-huh. Ahí le llega la iluminación, o sea,
Los árboles han estado presentes en la historia de la humanidad. Newton recibió la inspiración para descubrir la ley de la gravitación universal a la sombra de un árbol cuando le cayó una manzana en la cabeza. O sea, sí, el árbol ha estado presente en la historia del ser humano. O sea, fue una zarza ardiente la que le dijo a Moisés, aquí está, o sea, aquí estás, una zarza, o sea, un árbol. Ok, no un árbolote, pues, Un pero arbusto. un arbusto fue el que se lo dio. O sea, la naturaleza ha estado a lo largo de la existencia del hombre. No es, ¿cómo se llama? Coincidencia que Moisés trajera una vara, el callado de Moisés, y lo aventara y se convirtiera en una serpiente. O sea, del árbol que es la vara, se avienta la sabiduría, o sea, se convierte en sabiduría. La serpiente es símbolo de sabiduría. Sí. O sea, son esas cosas, esos símbolos de la historia de la humanidad que si nos sentamos tantito, nos damos cuenta que nosotros somos seres humanos y tenemos cultura en función de observar lo que antes de nosotros ya existía. Los ciclos vienen antes de nosotros, el tiempo es antes de nosotros. Nosotros nos dimos cuenta del tiempo en espacio al ver que las plantas nacen, crecen y se mueren. O sea, eso nos hizo darnos cuenta que todos nos íbamos a morir. O sea, es algo que está con nosotros. No lo veamos como, ay, pobrecitos los árboles que se caen. No, pobrecitos nosotros. Los árboles, cuando nosotros ya no estemos, van a volver a cobrar su lugar en la vida. O sea, claro, ellos van a estar, nosotros quién sabe. Somos más débiles como especie, más frágiles que los árboles. Aunque nos creamos que con los carros y con todo, somos más fuertes. No, la naturaleza nos acaba en 3 minutos si quiere. En efecto. Pero la naturaleza es provida totalmente. Me encantan estas imágenes que nos compartes, donde se ve también el viento doblando las espigas. Sí. Esto se ve hermosísimo, Sí, ¿no? y es un viento sutil. Gracias, un Irlanda. viento fresco. Gracias. No es frío como el del invierno y no es caliente como el del verano. O sea, es un viento fresco que te llega en las mañanas, las flores se mecen. Es que es muy curioso, o sea, realmente todo llama al romanticismo en esta época. Sí, dice José Copado, estoy feliz de escuchar a Marcelo porque me hizo acordarme que yo también fui amante de la barranca y él recuerda a un indito muy atento que vendía pozole de guajolote y era muy bello, dice, regresar a Guadalajara cuando íbamos a la barranca con mangos y mameyes. Ah, el mango barranqueño, claro. Cristina Minacata, felicidades, nos dice Marcelo, Yolanda, y recuerdo que los días 12 de cada mes se realiza una misa a las 8 de la mañana y es una gran experiencia, también se realiza los domingos en una capilla al aire libre, nos dice en la barranca. Gracias, Cristina. Marcela Robles, un saludo muy especial, Marcelo, a todo el equipo y también pide una revista. Claro que cuentas con tu revista. Todas las personas que han llamado para la revista cuentan con ella, ¿no? Realmente este mes fue muy emotivo. Es que la naturaleza es un llamado a la vida, en todas las épocas. Porque aun cuando uno la ve marchita o algo, la naturaleza es un llamado a la vida. Las florecitas amarillas me encantan. Sí. Las jaras que crecen a la orilla del río, ¿no? Ahí está. La flor amarilla me parece de una ternura. Sí. Y hay una variedad impresionante, te digo, desde la pequeñita, la flor de Santa María, que es la chiquita, luego viene la manzanilla también, el girasol, el tacote, los anises. variaciones de estos mismos girasoles, que van buscando el sol, ¿verdad? El anís. El anís también. Que es también blanco con amarillo. La liendrecita, la que va a la orilla del camino, que son como cola de zorro. Esas yo las conozco como Miguelitos. Fíjate que es una historia muy bonita, sí. A ver. La mamá de Vero tiene un hijo que es chino pero afro. De cabello chino, pero afro. crespo completamente. No ondulado. No, chino de que se le hace cabeza de micrófono. Entonces ella cuando va por la carretera les dice a Miguelitos, porque su hijo se llama Miguel, y dice que se le figura la cabeza de su hijo cuando va viendo esos matorrales que parecen colas de zorro. Como colas de zorro. Es que la naturaleza es eso. O sea, no importa cómo se llaman. Es cómo se llaman para ti las cosas.
O sea, lo importante es lo que vivas. Hay una canción de Fernando Delgadillo que habla de que él se iba a suicidar, o sea, el personaje de la canción se iba a Sí. suicidar y toma el bosque como escenario. Y va y estaba con eso y dice, ya me estaba sacudiendo de este mundo cuando el golpe de la vida en mí cobró sobre mi sombra y mi pecho y de verdad que no bastaba con el tiempo ni el dolor, o sea, era la naturaleza Se le dijo, impone. espérate, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, no interrumpas tu proceso. Sí, o sea, y es eso, o sea, la vida es, vívela, o sea, no hay otra cosa. Mira nada más, qué bello. Esto que estamos viendo son tomas en el Centinela, es en el ¿En bosque dónde? del Centinela, ¿Bosque que del está para Centinela? acá, para Las Cañadas, Ajá, por acá por Belénes y demás, qué está ese bonito. bosque, o sea, es que está a la vuelta de... Oye, el amarillo es excepcional. Sí. El amarillo en estos momentos es excepcional, me encanta. Es un color dorado, es un color lleno de vida, de fuerza. Ve nada más, de misticismo incluso, el amarillo, ¿eh? Sí. Qué barbaridad, qué bonitas tomas, Marcelo. ¿Y qué decía Carlitos de todas estas visitas que, porque yo sé que te lo llevas a la barranca, te lo llevas con Vero y Carlitos? Pues miren, creo que esas son cosas que no se adoctrinan. Con el tiempo supongo que él estará creando sus recuerdos y en su Claro, momento le claro. dirán, o sea, cuando yo estaba niño, que nosotros íbamos a los días de campo y que íbamos, pues mi mamá realmente no era que se pusiera y nos dijera, Sí, mira, sí, no hay mi que hijo, la decirlo. naturaleza No. te llevan, Sí. tú disfruta. Y antes se con acostumbraba el muchísimo. tiempo, sí. Cada fin de semana era irse de día de campo, que sea a las tortugas, que sea a los arrayanes, que sea justamente a la primavera, a los colomos mismos, o sea, eran días de campo. Se esperaba el fin de semana para dos cosas, día de campo y cine, Sí, ¿verdad? sí. Eran los paseos importantes para los que te De preparaban. perdida al Agua Azul, Sí, o al Parque Alcalde. sí. Ve, Sí. qué bonito. Pues Entonces ahí está. déjense tocar y se van a dar cuenta las personas que la vida tiene caminos. Contáctense con con su yo antiguo, con ese que creemos que ya no existe, que se quedó en el pasado, pero es como el río. Estamos desde antes, o sea, estamos desde el principio y hasta el futuro en el mismo instante. O sea, lo que fuimos Sí, cuando fuimos sí, niños, sí. somos ahorita. No podríamos ser si no fuimos niños. O sea, nosotros no somos adultos, tenemos un niño. Es como la de que te preguntan a ti, ¿tienes 15 años? Sí. Sí, tengo 15 años, porque ya los tienes. Ya. Un niño de 5 años a lo mejor todavía no los conoce. Pero uno ya Claro. uno tiene 15 años, tienes esa capacidad. Entonces hermánate y acuérdate de lo que fuiste o de lo que hiciste, de esos recuerdos. Porque sigue siéndolo. Porque sigue siéndolo. Porque esas cosas que platicas, lo sigues siendo en tu momento. Marcelo, muchas gracias porque ha sido un gran programa. Te lo agradezco enormemente, como estoy segura que el público también. A cada uno de ustedes, amigos nuestros, gracias por habernos acompañado. Que sea esta una gran semana para todos ustedes. Le agradezco su compañía y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.